dentro de nuestra estrategia de formación. Iniciamos. Buenos días, vamos a iniciar el tema con cambio y mejora e innovación educativa. En primer lugar, vamos a definir qué es innovar. Entonces, tenemos que tener varias ideas, ¿no? Sabemos que innovar es interrelacionarse, es solucionar problemas, es un entrenamiento, es una construcción de instrumentos de análisis, es activar nuevos conocimientos, nuevos materiales, nueva información. Todo eso es innovar en diferentes ámbitos, no solamente en el ámbito educativo, sino a nivel social y en diferentes áreas. Si nosotros logramos hacer uno de estos o un grupo de estos, ya estamos innovando. Dentro de la innovación educativa existe un concepto básico que es trabajar en equipo, ya que esto nos va a permitir integrarnos y la colaboración en los pares o en grupos. Nos va a permitir tener una mejor calidad del producto que querramos presentar a través de un pensamiento colaborativo, la cultura colaborativa y obviamente pues lograr nuestro desarrollo profesional. Entonces, dentro de las categorías de cultura en las instituciones educativas, para que pueda funcionar adecuadamente, tenemos que tener en cuenta los resultados. Si dentro de nuestros resultados en nuestra institución tenemos una consecución eficaz de los mismos, podemos decir que hay una cultura de, de funcionamiento en nuestra institución. También tenemos a la evaluación, que es una vía de seguimiento y mejora para que nos va a permitir saber qué es lo que estamos nosotros dentro de nuestro proyecto de innovación, qué es lo que vamos a lograr. También está lo que es gestión, que habla pues de la globalidad, coherencia y sistematización que nosotros vamos a realizar dentro de nuestro proyecto de innovación. Otra de las categorías de cultura que tenemos son la de mejora y cambio, que tiene que ver con la formación, la innovación y la calidad pedagógica. Dentro de la calidad pedagógica va a permitir mejorar nuestros procesos y resultados, es decir, la relevancia de nuestros conocimientos profesionales. Va a solucionar problemas de diferente índole, no solamente la parte pedagógica, también puede ser la parte social, la parte emocional, etc. Y obviamente va a concientizarlos a que nuestros aprendizajes sean permanentes, ¿no? Tanto para el estudiante como para el educador. Otras variantes de cultura estarían relacionadas en cuanto a lo que es política basada en resultados y lo que es funcional. Cuando hablamos de funcional, decimos que se va a priorizar los resultados funcionales o de utilidad. Y aquí va a prevalecer el individualismo y a veces quizás la indiferencia, ¿no? Entonces ahí por eso tenemos que tener cuidado. A veces por este tipo de característica es lo que muchas veces dejamos de presentar quizás o de continuar trabajando la innovación. Otro también que nos puede colocar así como unas barreras, podemos decir que es la política, ya que a veces la misma, dentro de la misma institución, las cabezas quizás no nos permitan poder trabajar, porque puede haber rechazo, ¿no? A veces sucede en algunas instituciones. Y obviamente el que menos siempre está esperando los resultados, que haya mejora, y no piensa en la parte grupal, colectiva, en equipo. Y eso hace que pueda que nuestro proyecto fracase, ¿no? O nuestras acciones por querer mejorar nuestra práctica no sea adelante, ¿no? Justamente por este tipo de barreras que nos puedan colocar. Ahora, dentro de la innovación también hay niveles. Tenemos tres niveles: el nivel relacional, el nivel conectivo y el nivel cohesivo. Dentro del relacional tenemos el que está basado en la relación de coexistencia entre sus miembros, ¿no? El conectivo es cuando a veces hay vínculos dentro de los mismos integrantes,
a veces pueden ser fuertes o débiles, dependiendo de la relación amical que pueda haber entre ellos. Y cohesivo porque hay una interdependencia grupal y hay una conciencia de objetivos compartidos, que es lo que vamos a lograr, ¿no? Entonces, dentro de una institución, estos niveles también son importantes tenerlos en cuenta cuando nosotros tengamos que innovar en alguna acción o actividad dentro de la institución, ya que esto nos va a permitir poder lograrlo, ¿no? Y no ponernos como una barrera. También tenemos el nivel dinámico, nivel cohesivo dinámico y conectivo dinámico, que es el compromiso que nosotros podemos colocar a todos los miembros dentro de un proyecto. También tiene que ver con la interdependencia e influencia recíproca, ¿no? Autonomía sin perder el contacto externo. Entonces, todos trabajamos de manera autónoma sin necesidad de que alguien nos diga, hazlo así, no, hazlo así, no. Todos sabemos cómo debemos de trabajarlo sin necesidad de que alguien nos diga cómo tenemos que hacer, porque ya todos tenemos claras las metas, ¿no? Y las acciones y las estrategias. Entonces, si todos trabajamos de manera autónoma, independiente, con mucho compromiso, pues definitivamente esto sí nos va a permitir a nosotros poder lograr una innovación dentro de la institución. Tiene que haber también mucha comunicación y diálogo, a lo que es también reflexión y debate para poder hacer el intercambio de ideas, ¿no? Y obviamente cuando hay comunicación, cuando hay diálogo, vamos a tener una mejor relación de convivencia, ¿no? Y eso también hace que nos permita poder lograr a la meta básica. También está la colaboración y el compromiso, ¿no? Acá nuevamente se repite el compromiso, que promueve la relación exterior y el compromiso social, ¿no? Como se dice, todos tenemos las mismas metas comunes y compartimos las mismas estrategias, ¿no? Con autonomía, que es la base. Ahora, los proyectos de innovación, en este caso, van a estar dirigidos a nosotros, los docentes y a instituciones, a través de la formación y el cambio de cultura, para poder lograr de manera individual, grupal e institucional. O sea, lo que nosotros buscamos es una formación y un cambio de cultura dentro de nuestras aulas. ¿Qué es lo que hacemos diariamente? Como les indiqué en la clase anterior, pero que debe de estar proyectado en un trabajo. A nivel institucional, debe de haber cohesión, comunicación efectiva, un buen clima de convivencia escolar, familiar, un estilo colaborativo de trabajo, una preocupación por mejorar el rendimiento de los chicos, cambios estructurales y funcionales y de relaciones sociales, sobre todo, ¿no? En algunas instituciones. Cuando hablamos de clima de convivencia, es decir, que significa de que todos tenemos que llevarnos bien, porque si por ahí hay diferencias sociales y no hay una buena comunicación entre toda la comunidad, pues como que eso no puede permitir que lleguemos a la meta, ¿no? Ahora, cambios estructurales también pueden estar relacionados porque a veces hay instituciones donde el director o directora pues no quiere que tú hagas un proyecto, ¿no? Entonces ya te empieza a colocar trabas, te dice que no se puede hacer. Entonces, si desde ahí no hay cambios, pues ya tú no vas a poder trabajarlo. En cambio, si tienes una directora empática o un director pues que quiere también que la institución mejore, pues vamos a tener siempre el apoyo, ¿no? Entonces, desde ahí, a nivel institucional, nosotros tenemos que evaluar cuando hagamos un proyecto de innovación. Si tenemos todas estas características dentro de nuestra institución y vemos que sí se puede lograr teniendo todo esto, ok, pues entonces nuestro proyecto es un 100% probable que sea presentado. Y no solamente para la institución, sino también para nosotros mismos, ¿no? Cuando lo llevemos a frontera. ¿Cuáles son las ventajas de innovar? Nos da un mejor crecimiento personal y profesional, un dominio y control y seguridad de lo que estamos haciendo,
mayores probabilidades y capacidad de ascenso, nos dan madurez y desarrollo en nuevas competencias y obviamente un enriquecimiento teórico práctico que nos permite pues seguir nosotros innovando nuestra práctica pedagógica, que es lo que... Ahora, ¿cómo podemos innovar? Como les indiqué, hay varias características básicas, como es el paradigma colaborativo básico. La colaboración es importante. Si los padres nos colaboran, los chicos también, nuestros directivos, ahí que tenemos un punto gancho, donde todos trabajemos con pensamiento colectivo y no de manera autónoma, ya está. Transformar siempre el pensamiento pedagógico y de nuestros colegas. Entonces, si nuestros colegas inclusive también apoyaran o quisieran estar dentro de nuestro proyecto también, es muy importante. Hay diferentes tipos de innovar, ¿no? Pueden ser los no formales, innovación, investigación, por afinidad, por ciclos, por grados o por nivel. Entonces, nosotras tenemos que ubicar en cuál de estos nos gustaría nosotros, nos sentiríamos más cómodas quizás. O también ver en cuál de estos pues vamos a tener mejores resultados, ¿no? Si de repente por afinidad, pues lo elegimos entre colegas, ¿no? O por ciclos, o por niveles también. O nivel inicial, nivel primaria, o por grados también, todo segundo, todo tercero, todo. Y solo hay un solo grado por ya, entonces por ciclo, ¿no? Primero y segundo, o tercero y cuarto, quinto y sexto también puede ser. Entonces, ustedes decidirán según la institución cuál es el tipo de agrupación que ustedes pueden tener para poder lograr un mejor trabajo, ¿no? Ahora, normalmente ustedes en sus instituciones, en algunos casos, no todos, puede que encuentren indiferencia, apatía, rechazo, resistencia, incredulidad. Algunos dirán, no, ¿para qué? Mucho, ¿no? A veces suele pasar, ¿no? Entonces, esas son acciones que ustedes no las deben escuchar, sino deben ir por el contrario para poder lograr la meta, ¿no? Entonces, ante ese contexto, es necesario por ello una cultura de innovación, ya que nosotros vamos a tener que generar valores y actitudes y asumir ideas y cambios. Si no, no lo vamos a poder lograr. De hecho, vamos a encontrar muchos contextos donde nos nieguen, siempre va a haber. Eso es en toda institución, empresas, siempre puede suceder, pero por eso es necesario la cultura de innovación. Eso, esa es la idea, que nosotros tenemos que cambiar nuestro paradigma, ya que la cultura de innovación no va a depender solamente de las capacidades y habilidades que poseemos, sino de las condiciones ambientales y estructurales existentes en el entorno. La innovación va a constituir siempre un factor de desarrollo fundamental y de ella depende en gran parte el futuro de nuestra sociedad. Nos dice Jesús Báñez Núñez en 1999. Miren, ¿en qué año? Y ya se hablaba de innovar, antes del 2000. Entonces, tener en cuenta esto, ¿no? No dejarnos llevar por el contexto, por el entorno, sino siempre tratar de ver de que a pesar de las trabas que puedan haber, nosotros podemos mejorar. No trabajar solo en nuestra aula para poder lograr. ¿Cómo debe ser el profesor que innova? Obviamente emprendedor. Es una característica básica. Si nosotros somos emprendedores, ya estamos ya logrando. Tenemos que tener vocación de servicio y eso lo tenemos todo. Y obviamente no ser conformistas, o sea, por eso es inconformistas. No debemos conformarnos con solamente lo esencial, lo básico. Y bueno, arriesgado, pues, ¿no? Como dice la imagen, tenemos que arriesgar. Es casi como esta persona aquí que está en el borde arriesgando su vida, ¿no? Debemos nosotros también arriesgarnos para poder innovar. Esa es la idea importante y básica. Tenemos varios indicadores para tener una buena práctica.
Entre ellos está la eficacia, la eficiencia, la sostenibilidad y que sea transferible. Si tenemos estas cuatro características, ya nuestro proyecto está ganado. De hecho, tiene que tener eficacia porque no puede ser empírico. No tiene que haber una mejora demostrada dentro del aprendizaje, la motivación y la participación. Dentro de esas características ya está, ya puede participar dentro de una buena práctica nuestro trabajo. Los mejores resultados se obtienen debido al incremento del esfuerzo. Eso es eficiencia, ya que eso va a permitir mejorar los resultados manteniendo el mismo esfuerzo que antes de realizar la innovación. Mismos resultados, pero con menos esfuerzo. Entonces, ahí va la eficiencia. Puede ser que sea un proyecto que lo hayan presentado, no sé, en la selva, por así. Pero como no es el mismo contexto, porque de repente nosotros estamos en Puno, en Cusco, en Junín, ¿no? Entonces, puedes tomar como referencia ese proyecto y aplicarlo en tus niños, pero ahí le puedes colocar, ya de los contextos distintos, también tu proyecto puede participar, ¿no? Quizás el material, el tuyo fue diferente. Entonces, pueden tener la misma idea. Por ejemplo, ambos tienen comprensión lectora, por decir, o ambos quieren mejorar el lenguaje. Entonces, ya desde ahí, tu proyecto ya puede ser ganado, desde los contextos y desde los materiales que tú lo hagas distinto al del otro, de la otra región. Entonces, si ustedes quieren presentar quizás un proyecto donde mejoren el desarrollo del lenguaje de los niños, puede estar dentro de nuestras buenas prácticas. Entonces, pueden ustedes presentar su proyecto de innovación teniendo en cuenta el cuaderno de estimulación del lenguaje en niños en cunas, en, en inicial de 3, 4, 5. Esa podría ser también una práctica para ustedes, ¿no? Tenerlo en cuenta, trabajarlo con sus chicos y poder presentarlo teniendo en cuenta pues, las características que pide. Ahora, su proyecto tiene que ser sostenible. Finaliza cuando acaba la convocatoria o el proyecto que la financia. Entonces, ¿cuándo termina? Termina cuando el niño logra el lenguaje, por ejemplo. Entonces, es sostenible. Hay un mantenimiento de la innovación a posteriori. Eso se consolida porque ustedes saben por qué es sostenible, porque ustedes van a permitir que esos niños en primer grado no tengan problemas de lectoescritura. Esa es la sostenibilidad que va a tener tu proyecto. Ustedes deciden colocarlo con el cuaderno de estimulación del lenguaje en el aula, ya desde ahí tu proyecto puede ser sostenible. Y no he visto proyectos que tengan en inicial o en cunas con el desarrollo del lenguaje. Así que podría ser un tema que ustedes puedan trabajar. Ahora, pueden hacerlos todas, sí, pero como les dije, ¿no? Ustedes todas pueden presentar y todas ser ganadoras. Lo que va a variar ahí es la estrategia y los materiales. Desde que cada una lo haga distinto, ya pueden ser ganadoras. Y además cada una en su institución también. Colocarle un nombre distinto también. Y ya pueden ustedes presentar sus proyectos de innovación de buenas prácticas para, para el Ministerio de Educación, ¿no? También nos pide que sea transferible, es decir, que la innovación no suele salir del marco de asignatura donde se creó, no hay herramientas para la transferencia. Entonces, ustedes tienen que pensar en global, actuar en lo local, orientar a los procesos, ¿no? También su proyecto, si ustedes presentan, tiene que ser, en el caso del desarrollo del lenguaje, de la estimulación o el nombre que ustedes le coloquen, sí es transferible. Recuerden que los chicos no solamente van a trabajar el lenguaje oral, sino también ustedes van a trabajar lo que vamos a ver a continuación, ¿no? La parte morfosintáctica, gramatical. Y eso pues permite que el estudiante pues desarrolle todas sus capacidades que en primaria se les exigen. Ahora, si dentro de sus aulas ustedes tuvieran un niño con una persona con discapacidad, pues también ya desde ahí también hace que ustedes sean, o sea, a pesar que todas repitan el tema, o sea, la idea,
desde que tu niño ya tienes ahí dentro de tu aula, tienes a un niño con discapacidad auditiva, visual o cognitiva, también ya hace que tu proyecto sea innovador, porque eso hace diferente a las demás, ¿no? Si tú hablas solamente tienes niños de 2 y 3 años, estás trabajando la estimulación también, ¿no? Entonces, si dentro de sus aulas tienen niños con una discapacidad, a ustedes les va a permitir poder presentar su proyecto y nadie le va a decir que se está repitiendo, que es lo mismo. No. ¿Por qué? Porque ya tienes ahí a una persona a la que le vas a apoyar, ¿no? Entonces, por ello, vamos a observar un video donde ustedes van a ver cómo son los proyectos y hay muchos, ¿ah? Ustedes pueden inclusive ingresar a la página de Fondet, pero yo les voy a presentar 2 proyectos de los que en realidad son muy sencillos, que son proyectos en los que nosotros trabajamos en nuestras aulas y que solamente, como les dije, lo han sistematizado teniendo en cuenta la eficacia, la eficiencia, la sostenibilidad y la transferencia. Y eso ha permitido pues que ellos sean ganadores de buenas prácticas, ¿sí? Entonces les voy ¿no? Vamos a compartir el videito para que ustedes puedan observar. La problemática que se ha intentado resolver es la atención a estudiantes con déficit auditivo. Estudiantes que quedaban rezagados, que no eran integrados en las diferentes instituciones educativas nacionales. El propósito de nosotros era integrarlos a ellos, ¿no? Hacerlo la educación más equitativa, más inclusiva, y en eso es el trabajo que venimos realizando por la mejora de los aprendizajes, ¿no? Más que todo de los alumnos que tienen necesidades auditivas especiales. El objetivo es mejorar las competencias de estos estudiantes, de que el alumno se socialice, de que el alumno ya no esté apartado de sus compañeros. En una aula integramos a 7 estudiantes con déficit auditivo y el resto son alumnos oyentes. Entonces trabajamos los equipos heterogéneos. En cada equipo heterogéneo hay un estudiante con déficit auditivo. Sus compañeros oyentes son los que apoyan a ellos, ¿no? A través del lenguaje de señas colaboran también con ellos, colaboran y a nosotros también nos ayuda porque estamos en continuo aprendizaje con ellos. Sí, en las clases a veces como que no entienden, me dicen qué significa qué es o qué ha dicho, a veces ve que se ríen y dice qué ha pasado y les digo para que puedan integrarse, pues, ¿no? Y estar de lo mejor aquí en el aula. Así que aquí quinto A dice que sí me gusta porque a ellos les gusta aprender lenguaje de señas, pero en otros salones dice que no, pero él respeta eso, que le ayuden y normal, le gusta mucho. Que en comunicación el profesor dice que los ayuda mucho, les da trabajos para ellos y que la profesora de matemática igual en los exámenes los reúne en grupo de las personas con deficiencia auditiva y los ayuda muy bien y ella les agradece porque los hace en grupos. Muchos de ellos, por ejemplo, ya no tienen vergüenza, ¿no?, en salir a exponer sus temas. Lo hacen en matemática, lo hacen en CT, lo hacen en comunicación. Ya participan en diferentes actividades, por ejemplo, culturales, deportivas, religiosas. Esa es la mejora. Por ejemplo, yo tuve miedo que al entrar mi niña acá, por motivo que lo pueden discriminar, todo eso, pero con la ayuda de profesores y de sus compañeritos, perdió el temor y para que ahora pues se supera muchísimo, ¿no? Sus compañeros que se integraron a ellos, que les ayudan, se sienten cómodos, participan y están adelante, han aprendido mucho. Como director, yo estoy convencido que este proyecto, esta buena práctica, debe permanecer en este año que estamos concluyendo y los años venideros que vengan, ¿no? Y mejorarlo seguramente siempre es posible mejorar un proyecto, ¿no? Con 7 alumnos inclusivos en un aula ha sido un reto demasiado para mí, ¿no? Pero sí creo que lo he logrado y lo seguiré logrando y es el amor más que todo a mi vocación de maestro. Vocación que lo sigo por parte también de mi madre, que ella también es una profesora jubilada
y creo que ese compromiso de ser docente lo ha adquirido de ella. Gracias. A ver, vamos a comentar un poco el video. O sea, como ustedes han observado este video, es importante como un niño con discapacidad auditiva, ¿no? 7 estudiantes en Chiclayo, ¿vieron? Y lo único que han hecho, les cuento, ¿no? Porque quizás ahí en el video no se observa porque el video demora como una hora, sino que encontré la síntesis, ¿no? Y en 2 meses enseñaron, casi mes y medio, enseñaron a todos los estudiantes de secundaria lenguaje de señas, que no es difícil, ¿eh? Es muy sencillo, que yo también he aprendido. Es fácil el lenguaje de señas. Entonces, englobaron a todos los estudiantes y a los docentes, y ustedes como observan en el video, el estudiante, cualquier estudiante, se coloca adelante y le hace la clase al niño pues con discapacidad auditiva, ¿no? O sea, al que es sordomudo, como decimos. Exacto, y esa es la verdadera inclusión, exacto. Así es, Jovel. Entonces, si ustedes observan, no es muy complicado presentar un proyecto de innovación, es sencillo, solamente son colocar ideas, ¿no? Que nos permitan lograr la mejora de los aprendizajes de los chicos. Y eso ha hecho que esta institución sea ganadora, porque ha ganado en las buenas prácticas docentes, ¿no? Y si se dan cuenta, pues desde el director, ¿no? Muy empeñoso él. Y bueno, lo presentó y la institución ganó, así como ustedes han observado. Y todos los chicos con discapacidad auditiva, pues les va a permitir terminar la escuela y pues ingresar a la universidad, porque lo logran. ¿Y gracias a quién? A este proyecto de innovación, ¿sí? Bueno, ahora vamos a observar otro proyecto de innovación que es en Ucayali, que también es muy bonito y está con niños pequeños. El video, por favor. Gracias. Mi nombre es Emilia Roxana Córdoba Angulo. Trabajo en esta institución educativa ganadora del Concurso Nacional de Innovación Educativa, cuyo nombre es Cabo Pantoja. Esta institución educativa queda ubicada en el distrito de Callería, en el departamento de Ucayali, en la provincia de Coronel Portillo. Es un lugar muy distante de la ciudad. La mayoría de padres de familia se dedican a la pesca. Los niños son de extrema pobreza. El proyecto La Escuela del Hogar nació de la iniciativa de mejorar la lectoescritura en los niños desde el 1º a 6º grado, conjuntamente con toda la comunidad educativa, realizando visitas a los hogares de los niños, elaborando materiales educativos que posteriormente iban a ser utilizados en casa. Previamente se les da una capacitación a los padres, se les invita a observar la clase y a la siguiente visita que ellos tengan vienen a participar. Asimismo nos reunimos los fines de semana donde ellos vienen con sus niños y ponemos mucho énfasis en todo lo que aprendimos en la semana y cada familia está muy contenta del desarrollo de este proyecto. Asimismo, porque el proyecto ha beneficiado mucho a esta institución educativa, dándole materiales tecnológicos que antes no había. Este proyecto va a ser sostenible durante los años que han de venir porque los padres están viendo los resultados. Es por eso que este proyecto se llama la Escuela del Hogar, porque lo que se busca es involucrar a todos los actores educativos con el único fin de mejorar la educación en los niños y niñas. Es para mí muy bonito, tenemos muchas cosas, lo que aprenden todos los niños, ahí lo que nos enseña la profesora, acá viene a nuestra casa, nos visita y de ahí también allá aparte en su salón nos vamos. Con el proyecto vamos a aprender a leer, a escribir, a comunicarnos con todos y a cambiar nuestro modo de vida. Ahora mis papás participan en la escuela conmigo. En verdad, el proyecto de la Escuela en el Hogar, en este lugar de Cabo Pantoja, he visto un mejoramiento de un aprendizaje a los niños, de los materiales que se ha comprado,
que los niños aprenden con más facilidad. Veo una responsabilidad del maestro que apoya también, ¿no?, al niño y en el hogar. Y veo que mi niño también pone más interés a sus estudios. Y quiero hacer un agradecimiento muy profundo a FONDEP por esta iniciativa que tiene de seguir impulsando estos concursos y también animar a las demás instituciones a que participen. Vale la pena. La unión hace la fuerza. Nuestros aliados principales son los padres de familia, las autoridades. Y les animo a que se involucren y participen en estos concursos que van a proseguir para el año. Y desde aquí, desde Cabo Pantoja, les mando un agradecimiento muy, muy profundo y que Dios les bendiga. Muchas gracias. Desde Cabo Pantoja, con el proyecto La Escuela del Hogar, te decimos ¡gracias por él! Gracias. Así es. Entonces, colegas, como ustedes han observado ahí el video, pues no es muy complicado, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, tiene que ver según nuestra realidad, ¿no? En el mismo, de repente en nuestra misma región, en algunas escuelas puede haber proyectores, pero de repente en mi escuela no hay. Y desde que ya no hay, yo ya puedo innovar y puedo presentar. ¿Por qué? Porque en mi contexto no había. Entonces, yo las invito, ¿no?, a que ustedes sistematicen el trabajo que hacen a diario y que puedan, pues, ustedes presentar este año o el siguiente como una meta, pues, para su desarrollo profesional, su crecimiento, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta acerca de lo que hemos trabajado? ¿Todo claro? Ok. Entonces, como segunda parte, vamos a ver cómo vamos a hacer la intervención en los trastornos del habla y articulación, ¿ya? La semana pasada habíamos visto la primera parte, que era la intervención fonológica. ¿Recuerdan todas las estrategias que les enseñé? Que son importantes dentro de la intervención de las terapias del lenguaje que ustedes van a realizar. Tienen que ver la parte fonológica, la morfosintáctica, la semántica y la pragmática. Y cada una tiene diferentes estrategias y procedimientos básicos, ¿sí? Como es largo, lo hacemos en cada sesión, porque en realidad la información es tiene bastante contenido, ¿no? Entonces vamos ahora a hacer, ya hicimos la fonológica la clase anterior, y ahora vamos a ver la parte de la morfosintáctica, ¿sí? A ver. Aquí está. Bien, en los primeros estadios del desarrollo del lenguaje, lo vamos a realizar a partir de los datos obtenidos mediante el procedimiento de valoración y análisis del lenguaje de cristal. Es un cuadro donde ustedes van a observar que al año, obviamente, no debe de haber todavía morfosintaxis, pero de los 2 años, que son de los 18 a los 24 meses, el niño ya puede mencionar y diferenciar de repente el género, ¿no? Mamá, papá, hombre, mujer. Agregar artículos a su vocabulario, hablar con vocales y algunas consonantes, ¿no? Entonces, y eso ya es la parte morfosintáctica. O sea, si el niño tiene género, concordancia con artículo, usa el plural y el singular, pues ya el niño está agregando la parte morfosintáctica según la edad. A los 3 años ya puede ya ir mencionando adjetivo y género. Y obviamente tener en cuenta la concordancia, ¿no? Que no puede decir un manzana, no, sabe que es una manzana. O la sol, no va a decir, no, el sol. Entonces, él ya se va a dar cuenta que dentro de lo que él habla, pues hay una concordancia. Entonces, y se corrige, ¿no? Se autocorrige. A los 4 años ya puede usar los tiempos verbales en indicativo, en infinitivo, en participio, en gerundio, ¿no? Que es la parte morfosintáctica del lenguaje. A los 5 años ya usa la conjunción
hace significados aditivos temporales, las subordinaciones nominales, el nexo que, para, o sea, lo que son conectores, adverbios de tiempo, después, causales, por qué, el relativo y el qué, del relativo con el qué. Entonces, eso es a partir de los 5 años. Entonces, aquí estamos observando cómo va a ser su, dentro de sus estadios, sus edades, ¿no? Cómo el niño puede ir progresando poco a poco, ¿sí? Ese es el cuadro de cristal. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta, según la edad para la terapia, cuando ya el niño logra la parte fonológica, podemos ir trabajando recién estas actividades según la edad. Entonces, dentro de la parte de la morfosintáctica, tenemos que tener en cuenta la edad del estudiante. O sea, a los 2 años no le podemos permitir, no le vamos a hacer al niño que tenga, por ejemplo, los conectores, ¿no? En texto, no, porque es muy pequeño. Pero a partir de los 5 ya podemos trabajar la parte morfosintáctica, ¿sí? Básicamente el niño va a ir construyendo estructuras, la palabra evolutivamente, tratando de preservar un equilibrio de desarrollo entre los diferentes niveles estructurales. Cuando hablamos de niveles estructurales nos referimos a la parte morfosintáctica, ¿ya? Entonces eso hay que tener en cuenta dentro de nuestros objetivos lingüísticos y comunicativos dentro del desarrollo normal de cada uno de nuestros niños. Ahora, a partir de la estadía 5, que ya tiene que ver con los 5 años, hay una preocupación cuando el niño no logra comprender y utilizar oración. 5 años, primer grado, y el niño no hace un discurso narrativo teniendo en cuenta la secuencia evolutiva que hemos visto. Entonces, ahí nosotros nos podemos dar cuenta, pues, que hay un retraso, ¿no? También. Entonces, el niño tiene que ya mantener un tema central dentro de su discurso oral. Tiene que haber una organización lógica o cronológica de los sucesos, a emplear conectores temporales, a incrementar eventos o secuencias de acciones, a introducir también escenarios, por ejemplo, ¿no? Al inicio, qué pasó durante o qué pasó después, como lo que hacemos nosotros en lo que es la estructuración para cuentos, eso. Esa es la elaboración por etapas. A usar pronombres o términos referenciales. Y obviamente a usar los conectores, ¿no? Que le había. Y obviamente tiene que haber una fluidez. Si nosotros vemos que en su lenguaje no hay fluidez, es porque tenemos que trabajar la parte morfosintáctica. Y esto es siempre y cuando ya hayamos trabajado la parte fonológica. Recuerden, si no hay una correcta pronunciación, primero trabajamos la parte fonológica y luego ya avanzamos la parte morfosintáctica. Dentro de los componentes de la gramática de los cuentos, ¿no? Hay que tener esto, ¿no? Que es lo que nosotros vemos en los textos, sobre todo en 5 años y en primer ciclo y bueno, todo primario. El estudiante cuando lee un cuento tiene que señalar en qué tiempo se da, en qué lugar, quiénes son los personajes. Si el niño lo identifica, entonces estamos hablando que tiene un buen componente de su gramática, entonces en la parte morfosintáctica, ¿ya? Hay niños que cuando uno le lee, no lo identifica. Entonces, no solamente ya estás hablando de la parte fonológica, no, también tienes que ver que en la parte morfosintáctica, pues el niño no lo está dentro de su lenguaje oral y su lenguaje comprensivo, pues no está trabajando, ¿no? Entonces hay que mejorar esa parte. Tenerla en cuenta de que dentro de los cuentos hay etapas, ¿no? La parte inicial, la interna, la acción, la consecuencia o la parte final. Entonces, si vamos a trabajar la parte inicial, nosotros podemos agregar acciones, estados de los personajes, ¿no? Había una vez un gatito, ¿no? Que se hizo amigo. Entonces, ahí nosotros le damos la idea con esa palabra al niño de que es la parte que está iniciando el texto. Entonces, el niño con esa palabra ya va a identificar que está empezando la acción del sueño. Luego tiene que reconocer el estado mental de un personaje después del suceso, cómo se sintió, qué le pasó al gatito, qué le pasó al conejo.
Entonces, con esa pregunta, el niño ya está identificando cómo se sienten los personajes, ¿no? Hay una respuesta interna teniendo en cuenta el personaje del cuento. Casi nunca aparecen cuentos o relatos infantiles, dice, cuando hacemos un plan, pero sí se indica el propósito de la acción o estrategia para obtener la meta. Entonces, el plan es todo lo que nosotros desarrollamos para las acciones. A veces este punto dentro de los cuentos para niños pequeños no va a estar, porque esto es para niños grandes. Recuerden que cuando hacemos la planificación, ¿no? Entonces solamente se menciona de manera oral, que es todo lo que vamos a hacer, ¿no? Para quién lo vamos a leer, quiénes lo van a leer, cómo lo vas a hacer, ¿no? Tiene que haber resultados de las intenciones o acciones de los personajes. Señalar cualquier cambio de la secuencia de los hechos causados por las acciones de los personajes. Aquí se va a incluir acontecimientos naturales o acciones o estados finales. Luego viene la conclusión final, en la que también podemos incluir sentimientos, pensamientos. ¿Qué pasó al final? Puedes cambiar el final de la historia y el niño cambia. Por ejemplo, el de Caperucita Roja. Puedes cambiar el final. Entonces ahí, obviamente teniendo en cuenta la edad del niño, ¿no? Estas son preguntas, por ejemplo, cambiar el final del niño le podemos pedir a un niño de 5 años, de primer, de segundo grado. A niños muy pequeños no son esas preguntas para ellos, no tienen que ser mucho más sencillitas, nada, ¿sí? Entonces, en esta parte, nosotros en cuentos, por ejemplo, si queremos trabajar la intervención morfosintáctica, tenemos que tener en cuenta el inicio, los estados emocionales de los personajes, qué están haciendo durante el cuento y qué pasó al final. Nada. Por ejemplo, para niños pequeñitos, ¿qué pasó al final? Ay, se juntaron los animalitos, por decir, ¿no? En el cuento que se haya presentado. Y si son pequeños, eso ya es un avance, ya está mencionando. Y si a pesar de haber hecho el cuento en varias oportunidades, el niño no lo hace, pues tendríamos que repetir 2 o 3 veces en niños pequeños, ¿no? Y si es posible, con imágenes, con proyector para que el niño lo pueda ver, no solamente escuchar, o si no tenemos proyector, pues con láminas grandes para que vean los sucesos de la historia, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes, bueno, todas trabajamos así en nuestras instituciones cuando no hay, ¿no? Todos nuestros materiales. De esta forma, ustedes están ya trabajando la intervención morfosintáctica. Y estoy segura que todas lo hacen a diario, pero ahora lo vas a reconocer que es una intervención morfosintáctica la que estás trabajando con tu chico, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta estas dimensiones, ¿no? Que el niño mantenga el tema, siempre, si el niño sabe el título, ya es básico, ¿no? Mira, para que lo mantenga es a partir de los 5 y 7 años, nada más. A partir de los 4 solamente algo del tema central, no es muy relevante porque a veces el niño no puede ver el título, pero no todo. Quizás, por ejemplo, si ponemos la Caperucita Roja, solo dice Caperucita, por decir, pero no todo, ¿no? Entonces, dependiendo del tema. Ahora, el año no lo vamos a tener en cuenta porque acá dice ausencia, porque son muy pequeños. Lo mismo para 2 años, ¿no? Todavía son muy pequeños para que ellos mantengan eso dentro de su gramática narrativa. Pero a partir de 4 y 5 sí está considerado ya el mantenimiento del tema. Si tú le vuelves a preguntar y le vuelves a preguntar, el niño lo tiene ahí centrado ahí. Entonces es porque a esa edad, recién el niño tiene ya estructurado ahí, ¿no? A partir de esa edad, no antes, ¿ya? Si no lo logra, no te preocupes porque no tiene por qué lograrlo, no está dentro de su edad todavía, a partir de los 4 o 5 años. Para que haya una secuencia de los eventos, ¿no? Es a partir 2 pasos, 3 años, con conectores entre 4, 5 y 7 años. Entonces, ahí recién el niño puede hacer. Entonces, si tú tienes un niño en terapia que tiene 7 años, ya tiene que lograr todo eso, porque ya está dentro de su edad mental. Para que haya cohesión conjuntiva, también está ausente cuando es pequeñito.
Predomina algo a los 2 años, no necesariamente, puede unir nada más de repente 2 palabras, nada más. Pero a partir de los 3 ya le puede agregar unos cuantos conectores, ¿no? Para que pueda haber adhesión, cohesión temporal entre lo que sucede antes, después, durante, ¿no? Y a los 4 y 5, pues ya el niño sí logra tener esos elementos de cohesión. ¿Qué pasó antes? ¿Pasó hoy día? ¿Pasó ayer? ¿Pasó mañana? Ya puede haber eso de la parte temporal, ¿no? Y para que haya fluidez es a partir de los 4 y 5 años. Y a partir de los niños más pequeños no es frecuente que haya fluidez porque dentro de su edad todavía no se espera. Así que si no lo hay, no se preocupen, están dentro de su rango de edad mental, no necesariamente debe, ¿ya? A partir de los 4 años recién tenemos nosotros una fluidez de toda la parte morfosintáctica en los niños. ¿Sí? Hay que tener en cuenta entonces este cuadrito cuando hagamos nuestra intervención de terapia. Vamos a tener en cuenta dentro de las estrategias de intervención las actividades estructuradas, los juegos de lenguaje, actividades semiestructuradas con juegos y actividades naturales de la vida diaria. O sea, vamos a nosotros a tener en cuenta, no de manera solo texto, ¿no? También lo podemos hacer de juegos. Por ejemplo, se trabaja mucho en iniciar lo que es la dramatización, ¿no? Con personajes. Es más, hasta a veces los mismos niños actúan dentro de los cuentos, ¿no? Entonces, esa es la forma con la que ustedes van a poder trabajar con niños pequeños, ¿no? Tiene un nombre, mm, dramatización la conozco yo, pero creo que en inicial me parece que hay otro nombre donde ustedes dramatizan los cuentos en vivo. Y cuando los niños son parte de esta dramatización, pues ustedes ya están trabajando la parte del lenguaje vivencial y las actividades estructuradas a través del juego. Entonces, si ustedes quieren agregar la intervención morfosintáctica, con esa estrategia que ustedes trabajan, ya lo están logrando, ¿sí? Entonces, la dramatización es básico, ¿no? Por ejemplo, el niño que le toca la parte inicial. Había una vez un lobo y una niña. Ya está haciendo la parte inicial, el niñito. Y sale el lobo, ¿no? Y así sucesivamente cada uno va a ir trabajando durante esta dramatización el cuento, ¿no? Entonces, cuando ustedes trabajen estas dramatizaciones de cuentos con los niños, y no solamente con textos o imágenes, también ya estás trabajando la estrategia de intervención morfosintáctica con los chicos, sino que es de manera vivencial, ¿ya? Eso también es muy importante. Eso también nos lo menciona Pedro Gortázar en el año 1990. Y yo sé que ustedes lo trabajan con. Otra estrategia de enseñanza que también es útil es el feedback positivo, ¿no? Que siempre estamos trabajando en el alabar y reforzar todos los intentos comunicativos que tengan los niños, desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Ya si el niño no mencionaba, por ejemplo, quiero pan o quiero comer, y decía comer, comer, comer nomás, y ahora dice quiero comer, ya es un intento comunicativo tiene un añito, perdón, cuando tiene 2 añitos, ¿no? A esa edad. Si el niño le agrega esas palabritas, ya para ustedes tiene que haber siempre un feedback positivo. Tiene que haber una adecuación del input lingüístico y comunicativo. Es decir, que ustedes van a ajustar su lenguaje a las necesidades y niveles del procesamiento del estudiante. Van a hablar de repente más despacio, sin romper la entonación, cuidar siempre la pronunciación, emplear claves visuales en forma de gestos o signos de imágenes para poder ajustar el tamaño y la complejidad de los enunciados en el nivel de procesamiento del estudiante. Entonces ahí ustedes pueden utilizar gestos, imágenes, para de esta manera poder mejorar
enunciado que hagan nuestros chicos, ¿no? Eso también es muy importante. También la expansión. El adulto puede realizar un comentario que confirme la expresión del niño y lo expande incorporando algún elemento sintáctico. No se le exige nada al niño, tan solo se le ofrecen modelos ligeramente complejos o correctos. Por ejemplo, si el niño dice gato salta, el niño le dice, muy bien, el gato está saltando. Entonces, solamente le agrega, pero no le dices repite, no le agregas, ¿no? Recuerda, muy bien, el gato está saltando. Muy bien, le repites, ¿no? Entonces el niño solo lo va a escuchar, va a decir, ah, sí, el gato está. Si él mismo lo repite, excelente. Significa que lo estás logrando, la estrategia de expansión. Entonces, ya no le pidas que lo repita, sino que lo escuche. Como le digo, acá dependiendo de la edad, sobre todo para niños de 2 y 3 años. En cambio, de 4 y 5, ahí sí le expandes y le dices, a ver, lo repetimos juntos, el gato está saltando, ¿no? Porque recuerda que también tienes que tener en cuenta la edad, ¿sí? A 4 y 5 ya le puedes expandir y pedir que repita. En cambio, el niño de 2 o 3 no, solo le expandes nada más. Muy bien, el gato está saltando, ¿sí? ¿Queda claro la idea de la estrategia? ¿No? Que es la que es muy importante que la repitas porque ahí le estás agregando, ¿no? El verbo, el artículo, que es parte de la intervención morfosintáctica. Ahora vamos a ver la extensión, que puede confundirse a veces con el tema de la expansión, pero no es lo mismo, porque aquí tú vas a confirmar la expresión del niño y la vas a expandir. O sea, por eso les decía, ¿no? Ustedes confirman y la expanden como estrategia, usas las dos. Si el niño dice un coche, tú le respondes un coche azul. Mira, aquí ya no le estás agregando, o sea, el niño lo dijo bien, pero ya no le estás corrigiendo, le estás extendiendo, o sea, le estás agregando aquí un adjetivo. Por eso se le llama extensión, ¿ya? Porque le vas a seguir mejorando la morfosintaxis de la forma como él se expresa, ¿ya? Porque puede ser un coche azul, puede ser un coche rojo, negro, blanco, etc. Entonces, ahí es básico también tener en cuenta en el trabajo que realizas. Realizar la imitación directa. Siempre vas a condicionar la imitación o la verbalización previa del niño, porque le vas a ofrecer un modelo completo para que lo imite. Sobre todo recuerda que esto es a partir de los 4 o 5 años. Ahí cuando tú quieres que sea una imitación directa. Niños pequeños, básicos solamente con lo que el niño pueda mencionar, ¿no? De los niños pequeños. Pero ya en niños de 4 y 5 sí, ahí puedes realizar también como una estrategia la imitación directa. La que más yo realizo y la que yo observo mejores resultados es la de expansión y extensión. Sobre todo porque no es repetitivo y el niño lo toma con mayor, o sea, como no se da cuenta que le estás corrigiendo, entonces lo toma con mejor, ¿cómo podríamos? Con mejor gana, ¿no? O sea, como que no se da cuenta y solamente lo realiza, ¿no? En cambio, cuando hago la invitación directa, como que a veces los niños grandes, sobre todo niños grandes les puede pasar, como que puede haber, no, ya me cansé, te pueden repetir. Entonces, la estrategia de niños para 4 y 5 años, yo les recomiendo la expansión y la extensión. Esas, y les va a ayudar bastante, ¿no? Trabajarlo con. Lo otro es la imitación según el modelo y las secuencias sustitutorias, ¿no? Según lo que ustedes quieran lograr. Normalmente se utiliza situaciones de juego o intercambio conversacional activo, donde se repita una estructura previamente determinada y la que el niño se va a ver, pues va a producir una expresión similar a la de, ¿ya? Y obviamente cuando ustedes hagan imitación, pues no es como la que vimos en el cuento, a través de una dramática. Pueden también agregar algunos apoyos visuales, ya que esto le ayuda al niño de forma de gestos, ¿no? Y esto puede, pues, ellos incluirlo dentro de la presencia de un objeto como índice verbal, ¿no? Entonces, ustedes ya no hablan, sino muestran la imagen y el niño, pues,
redacta la oración. Entonces, yo les recomiendo también, sobre todo para niños de 3 y 4 años, porque 5 lo logra. Si ya lo trabajaste, lo logra. Tú le pones una imagen con una acción y el niño dice, ¿no? El gato salta. O si pones una silla, el gato salta silla, dicen, ¿no? Los niños pequeñitos. En cambio, el niño grande ya no te va a decir eso, te va a decir, el gato está saltando a la silla, ¿no? O puede comerse también algunos artículos y ahí es donde tú haces la expansión como estrategia. O sea, puedes usar también, se trabaja mucho con tarjetas visuales. O si no, también puedes usar el proyector, ¿no? Para poder trabajar las imágenes. Cualquiera de las dos son básicas y muy importantes dentro de la enseñanza. Puedes también realizar preguntas abiertas. ¿Qué quieres? ¿Qué haces al niño? Y esto él le va a permitir pues darte una respuesta, ¿no? Donde haya una sintaxis. También puedes hacer instrucciones directas. Se le da una instrucción directa para que la repita o se dirija a otro. Por ejemplo, dile a papá que venga. Esa es la instrucción directa. Entonces, con esto, el niño puede también, ¿dónde está? Te puede preguntar el niño. Entonces ya está haciendo también dentro de su redacción. Ahora, puedes también preguntarle, ¿es hora de merendar para hacer que pida su comida? ¿No? Es hora de comer. Yo sé dónde está para que pregunte. ¿Dónde? ¿Ah? Entonces ahí tú le estás haciendo que él haga preguntas. ¿Dónde mamá? ¿Dónde profesora? Entonces ahí el niño tiene que hacer la redacción. También puedes hacer peticiones de clarificación o rectificación. El adulto hace una emisión o una pregunta o comentario, ¿ya? Mm, ¿qué pasó acá? Ya está. Y hay que expandir, a ver, ¿dónde estamos? Acá. Hace una emisión o pregunta o comentario para poder tomar múltiples formas, ¿no? Como les decía, pueden hacer muchas preguntas y eso es importante. A veces los niños no preguntan, o sea, no hacen las preguntas completas, la redacción de preguntas, ¿no? Cuando nosotros normalmente esperan que nosotros hagamos la pregunta y ellos solo la respuesta. Entonces, la idea aquí es que también ustedes le den la consigna, pero que ellos hagan la pregunta. Entonces, ahí también ustedes estarían trabajando la parte del amor conceptual. Sobre todo, eso sí ya iría para niños de 5 años, ¿ya? 5 y primaria. Vamos a hacer el mandato de modelo. El adulto instruye al niño para que dé una respuesta verbal como condición de obtener su ayuda. Usualmente se incorporan ayudas de forma abierta, visuales, imitación, repetición o feedback positivo que ya lo hemos. Podemos presentar un obstáculo o cadena interrumpida. El adulto interrumpe al niño en medio de una secuencia predecible de conductas en la que está activamente ocupado. El estudiante está usando objetos o actuando de forma predecible y es interrumpido en su actividad, de modo que no puede continuarla si no responde a la demanda comunicativa del adulto. La interrupción se puede realizar bloqueando pasivamente la acción del estudiante, retrasándole en darle un objeto que necesita para continuar y colocando un objeto fuera de su alcance para ofrecer un objeto en un recipiente que no pueda abrir o una puerta cerrada, de tal forma que así el niño pueda preguntar o mencionar qué está pasando, qué debo de hacer, ¿no? Entonces, cuando uno le hace un obstáculo, el niño ya va a preguntar. Y esa es la idea, ¿no? O puede también darte una consigna, sin necesidad de que repita, solamente presentándole obstáculos o cadenas interrumpidas. Actividades conjuntas no directivas supone compartir actividades con el niño. Se evita ser directivo. Se utiliza fundamentalmente como estrategias en forma de pregunta. Entonces, aquí hay acciones que ya la hemos visto arriba, solamente que aquí es de manera conjunta, ¿sí?
También tenemos al diálogo. Las distintas técnicas o procedimientos de enseñanza se utilizan de forma aislada o simultánea. Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Todas las acciones, estrategias que yo les estoy compartiendo, no necesariamente la puedes trabajar sola, sino también la puedes trabajar de manera simultánea, ¿no? Y como te había indicado, puedes usar la de extensión y la de expansión, que son las más, que tienen mayores resultados. También puedes hacer a través del juego. También eso, de hecho, también te va a servir. Bien. Acá hay dos pautas que son importantes conocerla al momento de adaptar nuestro lenguaje al niño. O sea, tienes que hablarle despacio, sin romper la entonación y prosodia natural, sobre todo cuando son pequeñitos. Usar siempre una entonación agradable y un tono dulce. Pronunciar claramente las palabras para que el niño sepa cómo se debe de hablar. Entonces, aquí, si te equivocas al momento, porque puede pasar, ¿no? Entonces, ustedes repiten nuevamente con un tono agradable y dulce, ¿sí? Dependiendo de la edad, siempre vamos a utilizar frases sencillas. Vamos a evitar enunciados interrumpidos o desordenados. Entonces, vamos a recalcar las palabras. Mira el coche. Este coche es tuyo, ¿no? Estamos trabajando, por ejemplo, el fonema C. Aquí también resaltamos, pero ya no solamente la palabra, sino teniendo en cuenta toda la sintaxis de una oración o un texto, dependiendo del caso. Eso también hay que tener en cuenta. Entonces, procuremos no bombardear al niño con mucho texto, sino solamente básicamente en lo que queremos que dentro de nuestra terapia queremos que el niño aprenda, ¿ya? Ahí sí tenemos que un poco especificar para poder lograr con ello, teniendo en cuenta también los tiempos, ¿no? Ahora, vamos a potenciar o favorecer intercambios comunicativos cuando los escuchemos, siempre manteniendo una actitud positiva, tener todos los días un tiempo destinado a hablar o jugar exclusivamente con el niño. Aquí no solamente vamos a hacer nosotros. Esto, por ejemplo, de todo el día, al hablar cotidiano, le vamos a pedir a los papás que nos apoyen, ¿no? Y que de repente también hagan la extensión y la expansión, como nosotros lo hacemos en terapia, los papás también. De esta forma, el niño en su lenguaje cotidiano va a poder lograr, ¿no? Por eso acá resalta, mira, se trata de la técnica de expansión. Mire, ejemplo, niño, papá ido, dice, papá ha ido. Y entonces el papá o usted, en este caso, la del papito, porque esto lo tiene que hacer en casa, sí, papá se ha ido. Entonces el papá le hace la extensión, la expansión, mire, cuando es pequeñito, ¿no? Sí, papá se ha ido, miren. Otro, el niño dice, papá se ha ido, y nuevamente, ¿no? Sí, papá se ha ido a trabajar. Miren, aquí ya él está haciendo la extensión, miren, está agregando una nueva palabra. Entonces, este es un ejemplo básico cuando ya el niño logre pronunciar fonemas y tenga 5, 7, 6, 7 años, ustedes le pueden ir a 4 años también, pero solamente lo básico, por favor, ¿no? Ustedes tienen que agregar esta técnica que es muy, muy importante para trabajar la parte de la morfosintaxis. Esa es la intervención a la que nosotros tenemos que lograr luego de que ya el niño de la parte fonética lo ha logrado. Hemos trabajado todo lo que es fonología, entonces ahora también trabajemos la morfosintaxis, que es muy importante para lograr que el niño ya integre las palabras dentro de su contexto, ¿no? Oral que realiza en su día a día. ¿Está bien? Muy bien, hasta ahí nomás nos vamos a quedar. No sé si tienen alguna pregunta de este tipo de intervención en las cuales ustedes van a trabajar dentro de sus terapias. ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, Miss, todo claro. Buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, gracias. Muy bien, entonces nos estamos viendo, ya el tiempo nos ha ganado.
había preparado para un fonema, pero bueno, es que lo que pasa es que esta área es bien larga, bien larga. Entonces, la siguiente clase vamos a seguir trabajando la otra parte de intervención y si nos alcanza el tiempo, un fonema más, ¿sí? Nos estamos viendo en la siguiente clase. Que tengan un lindo día. Bueno, bendiciones para cada uno. Buen día, Miss. Bendiciones para usted también. Gracias, que tenga un lindo día. Gracias por todo. Hasta luego. Gracias. Gracias, lindo día. Hasta la próxima, maestra.